Ay, Dios, cómo impone estar aquí en el altar compartiendo. Me da muchísimos nervios, es algo que todavía no he logrado superar. Pero bueno, es el Señor el que va a hablar esta noche a nuestras vidas, así que me someto a Él y que Él sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Amén. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Los invito a que nos pongamos de pie por última vez y vamos a orar, a pedir al Señor que sea Él hablando en esta tarde a nuestras vidas y que yo sea solamente un instrumento en sus manos para que Él hable a cada uno de vuestros corazones. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder, Señor, servirte y de transmitir este mensaje a tu iglesia, Señor. Te pido que seas tú hablando a cada uno de estos corazones, que seas tú hablando, Señor, a cada una de estas vidas, Señor, que seas tú confrontándonos, Señor, y enseñándonos el valor que tenemos en ti, Señor. Señor, te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, querida iglesia, que el Señor les bendiga. A los que nos están viendo online, reciban un abrazo, un fraternal saludo. Y vamos a empezar el estudio en esta noche. Vamos a hablar de un personaje muy especial que nos relata el libro de Jueces, del capítulo 6 al 8. Y vemos que la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, está lleno de muchos registros que demuestran la manera en que Dios obró con varios hombres. Uno de esos registros es el de Gedeón. Es el que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a saber quién fue Gedeón. Gedeón fue el quinto juez en Israel. Y antes de su llamado, pues era un simple campesino de la tribu de Manasés, hijo de Joás, de la familia de Abiaser, y vivía en Ofra, ¿vale? Para que nos vayamos ubicando un poquito más. Gedeón en hebreo significa destructor, guerrero poderoso. Fue el quinto juez del pueblo judío. Aproximadamente hubo unos 15 jueces en el pueblo judío después de que fueron entregadas la tierra prometida allí en Canaán. Dios enviaba jueces para que gobernaran sobre ellos, para que los guiara y ellos no se perdieran tanto del camino, ¿no? Fue considerado como uno de los más sobresalientes por su gran obra guerrera contra los enemigos de Israel en ese entonces, que eran los madianitas. Voy a entrar un poquito ya en lectura. Vamos a comenzar con Jueces capítulo 6, el versículo 1. Y vemos aquí la rebelión o la apostasía que vivió Israel, que los llevó hacia la servidumbre. En el versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Si retomamos un poquito el capítulo 5, en el versículo 31, después de que el pueblo de Israel derrotó al rey de Sísara, vemos cómo Dios les dio la oportunidad de vivir durante 40 años un tiempo de bendición, un tiempo de relax, un buen tiempo, hablándolo así. Pero fue algo que a largo plazo obró en contra del pueblo de Israel. Vemos que en su prosperidad y en complacencia, ellos se desviaron del camino e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Jehová los entregó en manos de Madián. Madián, ¿quién es Madián? Es un descendiente de Abraham. Abraham y Sétura, lo vemos en Génesis 25, capítulo 2, vemos que tuvo un hijo que se llamaba Madián. Y de allí viene la tribu de los madianitas, el clan de los madianitas. Dios trajo a Israel hacia la servidumbre por medio de esta opresión. Este fue un ejemplo, digámoslo así, como de gracia y de misericordia de Dios hacia Israel, porque la opresión, llevarlos hasta la humillación, era el único camino que tenía Dios para hacerlos volver nuevamente al redil. Continuamos con el versículo 2 y nos dicen los detalles de la servidumbre de Israel hacia Madián. Aquí nos cuentan y nos relata todo lo que este pueblo madianita y los ismaelitas y los amalecitas, que eran los enemigos aférrimos de Israel, hacían en contra de ellos. Cuánto daño hicieron durante 7 años
al pueblo de Israel. Pero fue algo que el Señor lo permitió porque quería darle una lección a Israel. Versículo 2. Y la mano de Madián predeció contra Israel. Vamos leyendo. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Después de tener la tierra prometida, de vivir en esas ciudades fortificadas, se desviaron del camino del Señor y les tocó que salir huyendo porque estos enemigos venían y hacían con ellos lo que querían. Y ellos por temor y por miedo huían hacia las montañas, hacia las cavernas, hacia los lugares fortificados para poder proteger sus vidas. Sigo con el relato. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ya cuando tenían su cosecha ya lista, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. ¿Me están siguiendo con la lectura? Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel. Los dejaban sin nada. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, ni frutos, ni nada de nada. Dice, continuamos. Porque subían a ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, dice la palabra. Venían y acababan con todo, los dejaban en la inmunda. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este momento empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Como ya sabemos, los madianitas eran descendientes de Abraham, ¿no? También estaban allí los amalecitas, también se mencionan, que eran descendientes de Amalek, de la tribu nómada de Edom, descendientes de Esaú. Lo pueden leer en sus casas en Génesis 36:12. Nos acordamos que el hijo de la promesa era Isaac, ¿no? Vale. Ahora, ¿se acuerdan de que José fue vendido por sus hermanos? Pues si nos vamos a Génesis 37, del 27 al 28, nos dice que José fue vendido por sus hermanos a unos madianitas, y estos a unos ismaelitas, y estos finalmente a Potifar. Vemos cómo los madianitas y los ismaelitas y los amalecitas, todos los terminados en ita, eran enemigos aférrimos del pueblo de Israel y los odiaban, iban a por ellos. Entonces vemos que la opresión de Madián, la cual llegó debido al pecado de Israel, porque acordémonos que comenzaba diciendo que el pueblo de Israel hizo todo lo malo delante de Jehová. Fue lo que Dios utilizó para hacerlos volver al redil. Antes que voltearan a ver a Dios, ellos tendrían o debían ser humillados en su pecado para que lo reconociesen. Viviendo como moradores de cuevas en lugar de vivir como personas civilizadas y como herederos de esa tierra prometida que el Señor ya les había dado. Ahora bien, ¿os acordáis también hablando nuevamente de los amalecitas, que Dios utilizó, un hombre que sentenció a los israelitas y que Dios utilizó a una mujer para salvarlos? ¿Os acordáis quién era? No, fue otra mujer. Estoy hablando de la tribu de los amalecitas. Este hombre sentenció por medio de un edicto real al pueblo de Israel para exterminarlo. ¿Y Dios utilizó a quién? A Esther. Pues este Amán también pertenecía a estos amalecitas, enemigos del pueblo de Israel. Y si seguimos estudiando la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos cómo una y otra vez los enemigos venían, los atacaban, los dañaban, y Dios tenía que venir corriendo a auxiliarles. Israel cayó en un círculo vicioso donde Dios traía liberación a sus vidas, traía bienestar por largo plazo. Ellos se acomodaban, se relajaban, se enfriaban, hacían lo malo delante de Dios, caían en pecado, luego llegaban las consecuencias,
luego se arrepentían y luego Dios los perdonaba. Pero luego los liberaban, venía bienestar sobre ellos, se enfriaban, caían en pecado, llegaban las consecuencias, se arrepentían. Y así era un círculo vicioso constantemente del pueblo de Israel. Ahora, ¿se nota algún parecido con la realidad de nuestras vidas? ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Llegamos a una etapa de confort en nuestra vida y llegó la bendición y todo bien, qué rico el Señor. Pero descuidamos nuestra vida espiritual, nos enfriamos, luego caemos en pecado, luego vienen las consecuencias, luego viene el arrepentimiento, luego somos perdonados y así volvemos una y otra vez. Continúo. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían estos madianitas que no trabajaban, que eran unos comerciantes, que eran unos nómadas, que eran unos ladrones, que vivían del pueblo de Israel, hablándolo así, continuamente venían y los robaban y los dejaban sin nada que comer. Ahora, el pecado de Israel hizo que todo su trabajo fuera infructuoso. Todo lo que hacían se iba por saco roto. Todo lo que producían y su ganado era robado después de que habían trabajado duro para obtenerlo. El pecado hace esto en nuestras vidas. Nos roba aquello en lo que hemos trabajado tan duro para tenerlo. Y hay muchos hombres que pierden todo en la vida debido a que no paran de pecar. No se arrepienten ni reconocen sus malos caminos. Y el pecado nos lleva a la destrucción. Ahora, los hijos de Israel como última opción clamaron a Jehová. Dice, vivieron 7 años de humillación, 7 años de labor infructífera, 7 años de pobreza, 7 años dominados por un poderoso opresor. Hasta que finalmente, ¿qué hizo? Clamó a Jehová. Siempre el Señor en última opción. ¿A cuánto nos pasa lo mismo? Siempre nos sucede cualquier cosa y tenemos 50,000 planes. El plan A, el plan B, el plan C, el plan no sé qué más, el plan sé cuándo. ¿Y dónde está el Señor? ¿Por qué no acudes primero al Señor? ¿Por qué no clamas primero al Señor? ¿Por qué no vas en oración y le buscas su presencia? El pueblo de Israel lo hacía una y otra vez. Continuamos con la lectura en el versículo 7 y vemos la respuesta del clamor de Israel hacia Jehová, cómo Dios envía a un profeta. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, envió Jehová a los hijos de Israel un varón profeta. Se habla de un varón profeta sin nombre, no especifican quién fue, el cual les dijo, vino a recordarles todo lo que había hecho Dios por ellos. Yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, de los cuales delante de vosotros, y os di su tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. No habéis obedecido mi voz. Dios tuvo que utilizar un hombre para decirle al pueblo de Israel que habían sido desobedientes, que era un pueblo desobediente. Y tuvo que traer a memoria todo lo que había hecho en el pasado por ellos, para que así enfrentaran esa crisis que estaban viviendo actualmente. ¿Qué pasó con esto? Pues esto les recordó el amor de Dios, el Dios que les amaba lo suficiente antes de liberarlos de la esclavitud en Egipto, que aún estaba allí, les amaba lo suficiente para ahora librarles nuevamente. Vino un profeta y les recordó el poder de Dios, el Dios todopoderoso que antes les había liberado de Egipto, ahora estaba allí y era lo suficientemente poderoso para liberarles de sus enemigos, los madianitas. Pero al final de este versículo dice, pero no habéis obedecido, ¿qué? Mi voz, dice el Señor, pero no habéis obedecido mi voz. Dios les mostró al pueblo de Israel dónde estaba el problema. Y el problema era
¿Cuál era el problema? La desobediencia. Muy bien, gracias. No era que los madianitas fueran más fuertes que el pueblo de Israel, sino que Israel era un pueblo muy desobediente. Ahí está el detalle. En realidad, Israel se separó de Dios. Dios nunca se separó de Israel. Es parte de la naturaleza humana culpar a otros por los problemas que causamos, ¿cierto? Siempre estamos buscando a quién echar la culpa de las cosas que nos suceden. Y Israel creía que su gran problema con los madianitas que su gran problema eran los madianitas, perdón. Pero en realidad el gran problema eran ellos mismos. Vamos a continuar con la lectura. Y ahora entra en escena el libertador de Israel. Continuamos con el versículo 11, donde vemos un ángel de Jehová que se aparece al famoso Gedeón, que es el personaje que vamos a estudiar esta noche. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Jehovás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El poco trigo que habían dejado los madianitas, porque ellos intentaban esconder lo que podían, porque lo demás se lo robaban. El poco trigo, el hijo de Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas en que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Estaba echándole la culpa a Dios. Cuando el ángel de Jehová se aparece a Gedeón, aquí reconocemos como un tipo de teofanía, ¿vale? Que es la aparición del mismo Cristo en forma humana o corporal en el Antiguo Testamento. Lo decimos porque la descripción del encuentro con el ángel de Jehová muestra que no es solamente un ángel que hablaba por parte de Dios, muestra que es Dios mismo. Si vamos al versículo 14, dice: y mirándole Jehová le dijo. Y si vamos al versículo 16, dice: Jehová le dijo. Entonces vemos que era el mismo Dios hablando directamente a Gedeón. La descripción de ese encuentro con el ángel de Jehová muestra que no es solamente un ángel el que hablaba por parte de Dios, muestra que es Dios mismo apareciendo de forma humana hablando a nuestro futuro conquistador. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar es un cubo, es un barreño, ¿vale? Que estaba utilizando para pisar allí, metido en el barreño, para pisarlo y sacar el almendra del trigo y la cascarilla, ¿cómo le llaman? El tamo, le dicen, se llama tamo. Lo sacaban, lo soplaban y era lo que salía, y luego quedaba solamente el fruto del trigo, la almendra, lo que utilizaban para hacer el pan. Estaba en un lugar privado porque no los podía hacer públicamente, los solían hacer en una parte alta, venían, utilizaban los animales para que lo pisaran, luego venía el viento, se llevaba el tamo y quedaba el fruto. Pero no podía hacerlo públicamente porque si no venían los madianitas y se lo robaban y se quedaban sin comida. Entonces vemos a un hombre temeroso, a un hombre que sentía pánico de hacer cosas porque sabía que se iban a quedar sin nada. Recordemos algunos personajes que fueron llamados por Dios mientras estaban trabajando. Dios llamó a Moisés y a David, que estaban, ¿qué? Cuidando ovejas. A Eliseo lo llamó cuando estaba arando la tierra. A los apóstoles los llamó cuando estaban pescando, cuando estaban limpiando o cuando estaban remendando sus redes. Dios usa personas trabajadoras y con un corazón humilde. Dios no utiliza a vagos. Perdona que te lo diga. Dios usa a personas que se esfuerzan,
a personas que quieren progresar, salir adelante. Aún en medio de esa situación tan crítica que estaban viviendo, ellos escondían lo que podían y era lo único sustento que tenían para poder seguir viviendo. Seguimos con el versículo 14 al 16. Vemos el llamado de Gedeón para el servicio de Dios. Dice, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Primer pretexto. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Segundo pretexto. Y yo, el menor de la casa de mi padre. Tercer pretexto. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Prácticamente Dios le dijo, no te preocupes que tú no vas a hacer nada, el que lo va a hacer todo soy yo. Y vemos, cuando dice el Señor, ve con esta tu fuerza, vemos a un Gedeón fuerte en algunos aspectos que tal vez no los vemos, porque nos presentan a Gedeón como un hombre temeroso, como un hombre de poca estima, como un hombre inseguro. Pero vemos que Gedeón tenía la fuerza de la humildad, sacudiendo el trigo en el lagar. Eran pobres y aún así él en medio de su humildad iba y pisaba lo que quedaba para poder traer el sustento a su casa. Tenía la fuerza de la atención porque tenía preocupación del lugar humilde de Israel. Tenía fuerza del conocimiento porque él sabía que Dios había hecho grandes prodigios y grandes cosas en el pasado al pueblo de Israel. Tenía la fuerza de los que tienen hambre espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaba atento, escuchando lo que el ángel de Jehová le hablaba. Tenía la fuerza de los débiles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y vemos a un Gedeón inseguro, a un Gedeón débil, a un Gedeón que puso un pretexto, no, dos tampoco, tres pretextos, creyéndose insignificante, creyéndose poca cosa. Y vemos que a veces es bueno reconocer nuestras debilidades, porque ahí es donde Dios nos va a perfeccionar. Ahí es donde Dios va a mostrar su poder en nuestras vidas. No cuesta nada con decir, me cuesta orar, lo estás reconociendo. Dios, hazme fuerte en esta área de mi vida. Señor, me cuesta ayunar. Señor, me cuesta hacer aquello, me cuesta hacer lo otro. Reconoce tus debilidades delante de Dios. No es malo reconocerse débil. Dios busca personas débiles. Dios busca personas con un corazón humilde. Y a esas personas son las que Dios llama. Ahora, en la Biblia vemos a grandes personajes con debilidades que Dios utilizó para hacer cosas grandes y están apuntados como héroes de la fe. Me he hecho un listado y los voy a mencionar. Jacob era un engañador. Pedro negó a Cristo. David cometió adulterio. Noé se emborrachó. Jonás huyó de Dios. Gedeón era inseguro. Miriam era una chismosa. Marta se preocupaba por todo. Tomás dudaba. Zaqueo cometía fraude. Era un ladrón de impuestos. Elías se deprimía constantemente. Y Moisés era un tartamudo. Pero vemos cómo con sus innumerables debilidades, Dios los utilizó para grandes cosas. Y fueron registrados en el libro de la vida como grandes hombres de fe. Amén. Con esto quiero decirte que aunque la sociedad te haya marcado, que aunque la gente del mundo diga que no vales para nada, aunque tus padres te hayan dicho que eres esto, aquello, lo otro, aunque en tu trabajo te hayan dicho miles de cosas, aunque hayas recibido tantas cosas negativas en tu vida, déjame decirte que Dios se perfecciona en tu debilidad. Déjame decirte que tienes que recuperar esa identidad que tienes en Cristo.
Gedeón fue un hombre inseguro, pero Dios lo utilizó para libertar al pueblo de Israel. A cada uno de esos personajes que he mencionado fueron personas con debilidades que Dios las utilizó a su favor y fueron grandes héroes de la fe. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo en esta noche. Dios quiere que tú recuperes tu identidad en Cristo. Dios quiere que tú reconozcas cuáles son tus debilidades. Quiere que tú escuches su voz. Dios quiere esta noche hablar a tu corazón. Y quiere decirte lo que significas para Él. Ahora bien, Gedeón tenía la fuerza para salir adelante, tal vez, pero él no se podía ver como sí mismo, como alguien que podía hacer grandes cosas para Dios. Primero, pertenecía a la tribu de Manasés. Manasés significa olvido. Pertenecía a la tribu de los olvidados, hablándolo así, ¿vale? Era el pequeño de su casa, no era el mayor, el de la bendición, no, era el pequeñito de su casa, el más insignificante. Era pobre, porque no tenían nada, venían los madianitas y los dejaban con los bolsillos vacíos, sin comida, sin ganado, sin vestido, sin nada de nada. Era pobre. Era un hombre temeroso. Era un hombre inseguro. Y todo eso se lo había creído él. Tenía un concepto tan mínimo de lo que él era en sí mismo, un concepto insignificante, pero vemos que eso fue porque era lo que siempre había escuchado en su entorno, fue lo que escuchó en la sociedad en la que vivía actualmente. Pero déjame decirte que hoy Dios te quiere enseñar que no eres eso que la gente dice de ti. Amén. En algo Gedeón tenía razón, y era en que él no podía salvar a Israel. Ahí tenía toda la razón, en sus fuerzas él no podía. Pero un gran Dios podía utilizar a un pequeño y débil Gedeón para rescatar a su pueblo. Amén. Le dice el Señor: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón no necesitaba más autoconfianza. Gedeón lo que necesitaba era más confianza en Dios. Amén. Eso era lo que necesitaba Gedeón. Y eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Más confianza en Dios. Creer en Dios, creer en sus promesas, creer en su plan redentor para nuestras vidas. Creer en que Él tiene un plan ya trazado para ti de bendición. Créelo. Continuamos con el versículo 17 al 21 y vemos cómo Gedeón, aún en medio de su duda de si era o no era Dios quien hablaba su vida, comienza a pedirle señales al Señor. Dice, y él respondió, versículo 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura, una efa de harina y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla. Ay, perdón, es que me cojo mucha carrerilla. Y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Vemos que Dios recibe con agrado ese sacrificio y le confirma que es el mismo, que él mismo iría con él a ese plan que ya le había marcado. Ahora vemos cómo Gedeón reacciona con asombro y admiración a esa señal milagrosa. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es
mi paz, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los abiezeritas. Ahora vemos el comienzo del ministerio de Gedeón. Y fue la primera tarea que le puso Dios. Dice, quitando la adoración a Baal de en medio de él. Versículo 25. Vemos cómo aconteció que esa misma noche Dios le habla y le dice que tome un toro del hato de tu padre y el segundo toro, y le dice que, en pocas palabras, que vaya y que derribe el altar a Baal y a la diosa Acera. Él va de noche porque le da miedo ir de día, sintió temor en su corazón, pero obedeció, va y lo hace. Derriba el altar de Baal, derriba la estatua de Acera y se pierde. Al día siguiente, todo el mundo con la incógnita de que qué había pasado, era evidente de que lo habían visto y dijeron, fue Gedeón. Y Joás, su padre, viendo que se lo iban a cargar, ¿vale? Porque iban a por él, porque había derribado el altar de Baal. Y aquí vemos cómo estaba perdido el mismo pueblo de Israel rindiendo culto a dioses ajenos en la idolatría, en la hechicería. Vemos cómo estaban rindiendo culto a Baal y a la diosa Acera. Y le dice el padre de Gedeón, que se llama Joás, y dice, tranquilos. Si Jehová es un Dios, que Baal mismo lo castigue. Si realmente Baal es un Dios, que Baal vaya a cara a él y se lo cargue. Pero vosotros no. Y así pasó. El pueblo quedó expectante y esperaron a ver algo que nunca llegó ni sucedió. Vemos cómo Gedeón obedece ese mandato que Dios le había dado. Primer paso, derribar los altares de idolatría, derribar los altares de perdición y de pecado. Ahora, segunda tarea. Vemos cómo Gedeón ya coge carrerilla, ya se dio cuenta de que Dios lo estaba... se me fue la palabra, Dios estaba con él, lo estaba respaldando, se dio cuenta de que Dios estaba en medio del asunto al obedecerlo, y vemos a la segunda tarea que le manda Jehová. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas, versículo 33, del capítulo 6, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y vieron mensajeros por toda Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Dice la palabra, vino el espíritu de Jehová sobre Gedeón. Esa es una promesa que está activa para nosotros hoy día, esa llenura del Espíritu Santo. Nos lo dice en Joel 2:28 y nos lo dice en Hechos, ¿vale? Que será derramado sobre toda carne el Espíritu Santo. Y vemos cómo el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y él tomó más aliento de valentía y para quitar ese temor que había en su vida. Cuando se dice que tocó el cuerno, lo tocó debido a esa fortaleza que Dios había colocado en su vida. Y Gedeón fue capaz de juntar a un impresionante ejército para poder ir a la guerra. Dice más adelante que juntó 32,000 hombres que vinieron a seguirle, a luchar contra los madianitas. Ahora del versículo 36 al 40 vemos cómo Gedeón seguía inseguro, seguía dudando y comienza a pedirle más señales a Dios. Bueno, Señor, si realmente eres tú, pues voy a poner este trozo de lana aquí, y si mañana la lana se moja y el suelo está limpio, entonces sabré que eres tú. Y el Señor le dice, vale, Gedeón, lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Pues que la lana estaba mojada, el suelo estaba seco, y dice, ay, Señor, vale, sí, eres tú. Pero bueno, que sea al revés, para mañana, ¿vale? Y sigue Gedeón dudando y con temor. Y le dice el Señor, vale, Gedeón, mañana lo haremos al revés, que el suelo esté mojado y que la lana esté seca. Y así pasó. Y esto como que lo motivaba y como que lo llenaba más de valentía. Y era la estrategia que Dios le permitió a él
para poderlo utilizar, que él sintiera seguridad en Dios y que Dios pudiera seguir ese propósito para el cual le había llamado. A veces en nuestras vidas dudamos de la voluntad de Dios. A veces colocamos señales. Y yo no creo que sean malas las señales. Yo muchas veces las he utilizado y le he dicho, Señor, si realmente es tu voluntad, Señor, que esto se haga así o se haga así. Señor, que seas tú confirmando por medio de alguien, que seas tú hablándome por medio de tu palabra, que seas tú, Señor, dándome el visto bueno. Y Dios lo hace. Dios te habla. Dios pone en ti esa seguridad de que es realmente Él quien está en medio del asunto. Así que vemos cómo Gedeón va tomando más fuerza, va tomando más valentía para que Dios siga en él ese propósito al cual fue llamado. Ahora, dentro de la selección entraron 32,000 hombres, fueron escogidos de la tribu que se anexaron para ir a esa batalla, ¿vale? Pero aún así el Señor le dice 32,000 hombres, eso es mucha gente. Y los madianitas sumaban más de 300,000, dice la palabra. Imagínate, 300,000 para ir a la batalla con 32,000, es una locura. Y aún así el Señor le dice 32,000, que va, eso es mucha gente. Menos. Dígale a los que tengan miedo que se vayan a su casa mañana en cuanto amanezca. Y dice Gedeón, bueno, el Señor ha dicho que los que sientan miedo que tienen la libertad de irse mañana para su casa. Madre mía, de 32,000 se fueron 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. 10,000 quedaron. Y el Señor le dice, eso es mucho todavía, Gedeón, muchísimo. Y el Gedeón, ¿qué dice, Señor? Sí, eso es mucho, porque entre más vayan, luego no van a reconocer que he sido yo el que les he dado la victoria, sino que se van a vanagloriar de que han sido ellos, porque han sido muchos. Y eso es lo que el Señor quería darles de lección. Entonces vemos luego que el Señor de esos 10,000 escoge solo a 300. Y le dice a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. O sea, fueron a un lago a beber agua y el que lamiera como lame el perro se pondrá aparte y cualquiera que doblare sus rodillas para beber, aparte. Entonces salieron dos grupos, los que se habían arrodillado y los que habían tomado agua como un perro. Y vemos que los 300 hombres que lamieron el agua son los que fueron a la batalla con Gedeón. Fueron los 300 hombres que Dios utilizó. Y luego vemos cómo Dios le da la estrategia a Gedeón para ir a batalla. Dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Quiere decir que ellos estaban como en una colina. Y aconteció que aquella noche le dijo, levántate, Dios dándole más señales a Gedeón, desciende al campamento porque yo le he entregado en tus manos. Y cuando viene descendiendo al campamento, escucha a unos guardas madianitas y le dice el uno al otro, ¿sabe una cosa? ¿Sabe que me he soñado? Que caía un pan grande encima del campamento y ¡paf! Nos moríamos todos. Cuando Gedeón escuchó esto, dice, ¡wow! El Señor está conmigo. Y se fue lleno de más aliento y de más fortaleza. Y vemos cómo Dios les dio a ellos la victoria. Ostras, se me perdió esto. Perdonar, pero es que la tecnología a veces me atropella. El hecho es que a pesar de la diferencia en número, la batalla sería victoriosa para Israel, lo cual Dios había dicho a Gedeón, y eso absolutamente era seguro. Eso, la palabra de Dios va a misa. Como le dijo, con estos 300 hombres os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Ahora vamos a ver la estrategia de Dios para dar la victoria a Israel. Y la estrategia fue muy sencilla. Fueron 300 hombres, la cual los hizo juntar en 3 grupos de 100, ¿vale? Era medianoche, estaban allí hicieron 3 grupos y rodearon
el pueblo madianita. No llevaban espadas, sus únicas herramientas eran trompeta en mano, cántaro vacío y una antorcha ardiendo. No llevaban espada, no tenían con qué luchar. Y con esto el Señor les dio la victoria. Ellos rodearon a los madianitas estando allí, tocaron la trompeta, metieron dentro del cántaro la antorcha. Cuando tocaron la trompeta, despertaron a los madianitas que estaban dormidos, rompieron el cántaro y cuando vieron las luces, los madianitas sintieron que estaban todos rodeados. Y estaban dormidos, cogieron su espada y se mataron unos con otros, pensando que el que estaba al frente era su enemigo. Y esa fue la estrategia que Dios dio a Gedeón para liberar al pueblo de Israel. Vemos cómo Dios obra de maneras que no podemos entender. El Señor es grande en misericordia y obra de unas formas impresionantes, obra en forma que no sabemos. Pero vemos cómo Gedeón sometió su vida para hacer la voluntad que Dios le había encomendado. Para concluir, quiero dejarte con esto, vea, la bendición a la obediencia de Gedeón y el reposo de Israel. En Jueces 8:28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. O sea, el Señor les dio otros 40 años para que volvieran a relajarse, para que volvieran a enfriarse, entre comillas, ¿no? Y volvieran a hacer lo malo delante del Señor. Porque no aprendieron nunca la lección. Cuando los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios, traicionándolo y adorando a dioses falsos, el resultado ¿qué fue? Aflicción, presión, opresión y pobreza. Y vemos cómo Dios envió un profeta para recordarles que Él existía, que clamaran a Él. Ahora vemos que Dios les dio la victoria. Dios estuvo con el pueblo. Dios una vez más los rescató de la mano del enemigo. Y déjame decirte que Dios está aquí contigo esta noche. Apartarse del Señor solo nos trae opresión, nos trae calamidad y trae muerte en nuestra vida espiritual. Sin embargo, aunque se haga esto, Dios está siempre ahí listo para perdonar, para restaurar, para que tú regreses nuevamente a ese redil. Algo más que nos enseña esto que hemos leído es que cuando Dios dice algo, Él está dispuesto a ayudarnos y Él lo cumple. Dios cumple toda su palabra, todas sus promesas. Dios nos ha dado su palabra y las manifestaciones del Espíritu Santo para darnos a conocer cuál es su voluntad. Su voluntad es agradable y perfecta para nosotros. Créelo. Ahora, Dios quiere en esta noche que tú recuperes tu identidad y que dejes de creer lo que dice la sociedad de ti, las redes sociales, lo que dicen tus padres, lo que está marcando la tendencia hoy día en pleno siglo XXI y que empieces a creer quién eres en Dios. La Biblia nos recuerda que el Señor se regocija en quién eres. Sofonías 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento en ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará. Dios nunca te abandonará. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, estarás a cargo de mí. Salmo 27:10. Dios te ha escogido. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Dios sabe cada cosa sobre ti y te ama implacablemente. Créelo. Dice Salmos 139, 16, 17, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Has señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Debido a que Dios te acepta, te ama, puedes compartir esa aceptación con los demás. Romanos 15, 7, que nos dice,
Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Amén. Antes de terminar, por favor, me podéis colocar un pequeño clip que he traído para que tú sepas quién eres en Dios. Amén. Podemos apagar un poquito esta luz y lo vemos, ¿vale? ¿Quién soy? ¿Soy lo que hago? ¿Un artista? ¿Un contador? ¿Un profesor? ¿Una madre? ¿O soy lo que he logrado? ¿Un alumno destacado? ¿Un deportista de primera? ¿Un ganador? ¿Soy las cosas correctas que he hecho? ¿O soy definido por mis errores? ¿Soy un santo? ¿Un pecador? ¿O tal vez soy lo que los demás piensan de mí? ¿Soy todas estas cosas? ¿Ninguna de estas cosas? ¿Quién soy? Cómo me defino determina cómo enfrento la vida. Si soy lo que hago, siempre tendré que hacer más y más para lograr encontrar mi valor. Si soy lo que otros dicen, siempre estaré tratando de complacer a las personas en vez de a mi Padre Celestial. Pero si escucho quién Dios dice que soy y acepto su identidad en mí, encontraré la libertad para vivir todos sus planes para mi vida. Dios me llama su hijo. Me dice que soy amado, comprado, perdonado y sanado. Me llama su obra maestra. Soy dotado, cambiado, empoderado y enviado. Tengo la esperanza de una eternidad con Él y soy unido a otros como yo, formando su iglesia. Y cuando me veo de la manera en que Dios me ve, camino seguro, porque confío en que Él contesta la pregunta ¿quién soy? Porque soy lo que Dios dice de mí. ¿Tenéis claro quién eres ahora? Amén. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Voy a poner una canción de fondo, vamos a orar y quiero que medites en la letra de esta canción. Yo sé que se ha hecho tarde un poquito, si tienes que hacer alguna cosa, si quieres irte, eres libre de irte. Pero me gustaría que cantaras esta canción con la letra, que escucharas cada palabra que dice y que tú puedas abrir tu corazón y escuchar la voz de Dios esta noche que te quiere hablar. Es bello cuando empezamos a reconocer nuestras debilidades y comenzamos a decir, Señor, aquí estoy, enséñame. Señor, aquí estoy, no soy nadie sin ti. Escucha cada palabra de esta canción, reflexiona en ella y pídele al Señor que traiga discernimiento a tu corazón y a tu vida y que te enseñe, que te muestre cuáles son esas áreas que necesitas reforzar. Pon la letra, Sebastián, el video. Ahí está la letra. Sí, Señor, corrígenos. Haznos ver, Señor, cuál es tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Yo no sé cuál sea tu dificultad en esta noche. Solo te pido que abras tu corazón a Dios y que permitas que Él hable a tu vida esta noche de una forma especial, que Él pueda mostrarte, que Él pueda sanarte, que Él pueda mirar esas falencias que hay en ti, esas debilidades que hay en ti y pueda fortalecerse en medio de esa debilidad. En tantas cosas
Señor, en nuestras fuerzas no somos nada. Pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, me volveré al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Sí, Señor, habla nuestras vidas, Padre, en este momento. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, que tenemos que reconocer nuestras debilidades delante de ti, Señor, para poder ser fortalecidos. Señor, yo pongo en este tiempo, Señor, en este momento pongo a tu iglesia en tus manos, Señor. Yo sé que tú estás obrando, Señor, un momento especial en cada uno de ellos, que tú estás hablando a sus vidas, Padre, y que tú estás mostrando, Señor, tu amor, Señor, y tu misericordia en nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y así como tuviste paciencia con Gedeón y le diste una señal, 2 señales, 3 señales, estás dispuesto a darnos a nosotros también esta oportunidad. Estás dispuesto, Señor, a tocar nuestro corazón. Estás dispuesto, Señor, allí con tus manos extendidas, a salvar las veces que sean necesarias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque ahora sé quién soy en ti. Soy tu hija, Señor. Soy tu hijo, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Que el Señor les bendiga.